Bien. Entonces, bueno, como les había dicho, aquí les envío el video con materia y durante la clase del martes vamos a hacer los ejercicios, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar la unidad de transformaciones lineales. Entonces, parto comentándoles qué es lo que es una transformación lineal, ¿ya? Entonces, tenemos dos subespacios o dos espacios vectoriales, ¿ya? Y un cuerpo, generalmente los reales, tal que una transformación va de un espacio a otro espacio, es como una función, ¿ya? Entonces diremos que T es una transformación lineal solo si cumple estas dos condiciones. La primera, que la suma de dos elementos del conjunto de partida, al aplicarle la transformación, sea lo mismo que tomar un elemento del conjunto de partida y aplicarle T más otro elemento del conjunto de partida y le aplicamos T, ¿ya? Lo segundo, esto se había grabado. Lo segundo es respecto al producto escalar. Ya se pertenece al cuerpo, generalmente, como les digo, generalmente son los reales, pocas veces los complejos, ¿ya? Y tomamos un elemento del conjunto de partida, o sea, del V, ¿ya? Y entonces comparamos si es posible escribir este producto y luego aplicarle la transformación, si es lo mismo que dejar la constante fuera y multiplicarle a eso el elemento ya aplicado a la transformación. ¿Ya? En otras palabras, ¿qué quiero decir? Quiero decir lo siguiente. Por ejemplo, tengo acá, aquí está el conjunto de partida B y no me acuerdo cuál era el de llegada, B y W. Ya. Y aquí está W. ¿Sí? Entonces aquí tengo elementos, acá tengo el U, por acá tengo el V y así tengo otros elementos diferentes, ¿ya? Que son vectores o elementos del espacio que estamos hablando aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es T? T va a ser una transformación, con un color aquí, que sea clarito. ¿Ya? Entonces, y acá tengo otros elementos, por ejemplo, A, B, C, D, el cero vector también. Ya, todos estos son vectores o matrices. Ya, lo mismo que acá, todos estos son vectores o matrices o funciones, etcétera. Ya, todo lo que puede haber en un espacio vectorial. Entonces, lo que vamos a hacer es asociar, por ejemplo, este con este, como lo hacíamos con las funciones. Solo que ahora vamos a hablar, como es de espacio vectorial, la espacio vectorial de T. ¿Ya? Entonces, lo mismo aquí. Por ejemplo, pensemos que se llega a cero vector, le aplico T. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo cuándo vamos a comenzar a hablar de transformación? Vamos a hablar de transformación cuando se cumplan estos dos. O sea, tomo dos elementos del conjunto de partida, le aplico T, y es lo mismo que escribirlos por separado. Lo mismo con la constante. ¿No? Eso va a ser, esta es la definición de lo que es una transformación lineal. ¿Vale? Luego, acá tenemos las propiedades, ¿ya? Unas propiedades y teoremas de las transformaciones lineales. La propiedad nos dice que si yo tomo en una transformación lineal, entonces tomo el cero vector y le aplico T, voy a obtener el cero vector del espacio de llegada, que es W. Esto es como que fuera la constante, una constante negativa, también ocurre, ¿cierto? Sale el menos hacia afuera en una transformación. Y hablar de suma es lo mismo que hablar de resto, o sea, también lo voy a poder escribir por separado. Luego tenemos un teorema que dice lo siguiente. Dice, sea T una transformación que va de B a W y tenemos una base. El conjunto generador, ¿cierto? Sea B, que es un conjunto generador para el conjunto de partida, ¿ya? Entonces, si aplicamos T al conjunto de partida, nos va a quedar aquí. Nos va a quedar esta definición, T de B1, ¿cierto? T de B2, T de B3, T de B4, hasta T de Bn.
¿Y qué es lo que es esto? Esto va a ser un espacio, ¿cierto? Una colección de vectores, un conjunto de vectores que va a generar la imagen. Ya hemos hablado del generador. Entonces. Ya, observaciones de teorema se aplican en particular cuando B es una base para V. ¿Ya? Puedes suponer que en este caso T de B sería entonces una base para la imagen de T, pero desafortunadamente no siempre es el caso. ¿Ya? Sigamos. Ya a raíz de ese mismo teorema aparece este. Sean B y W espacios vectoriales sobre K, son reales como le digo generalmente. Entonces tenemos B que va desde B1 hasta Bn, una base de B, y W1, W2 ya pertenecen a B. Entonces nos dice que existe una única transformación lineal que va de B a W lineal, tal que tenemos acá las imágenes, las preimágenes, ¿cierto? Los elementos del conjunto de partida aplicadas a T, llegamos a W, ¿ya? El teorema anterior nos garantiza que existe una única transformación lineal que toma elementos de una base del espacio vectorial B y los lleva a elementos de W. Ya también tenemos la compuesta. La compuesta de las funciones T que va de U a V y S que va de V a W, que son transformaciones lineales. Entonces la composición de S con T se anota así, S compuesto con T, y es lo mismo que en las funciones, ¿ya? Lo que hago es S compuesto con T de U está definido como T de U, y a todo ese T de U le aplicamos la S. ¿Ya? Y también podemos hablar de la transformación de la inversa, ¿ya? Una transformación lineal T que va de B a W es invertible si existe una transformación lineal de a la menos 1, si se escribe también la inversa de la transformación, que va de W, o sea, del conjunto de llegada al de partida, ¿sí? Se invierte. Entonces, ¿qué nos quedaría acá? Nos queda que la compuesta de T a la menos 1 con T de B va a ser la identidad. Ya lo mismo, de T compuesto con T a la menos 1, de W, vamos a llegar a la identidad. ¿Ya? En este caso, T a la menos 1 se llama inversa de T. Además, I sub B o I sub W corresponde a la transformación lineal identidad. ¿Ya? En clase vamos a ver más ejercicios de esto. Solo es para mostrarles la materia. ¿Ya? Que esto al final se entiende de mejor manera, obviamente haciendo los ejercicios que vamos a hacer mañana. Sea tú, sea T, una transformación que va de U a V, una transformación lineal, entonces definimos el kernel o núcleo de debería decir ahí una, transformación lineal T como el siguiente conjunto. Eso que está acá. ¿Ya? Es decir, al conjunto de todos los elementos U que tienen como imagen al cero. Y también voy a dar al tiro la definición y de ahí voy a hacer un dibujito para explicar lo que es la imagen y el kernel. Sea T que va de U a V, una transformación lineal, definimos la imagen de T como el conjunto que está acá. Imagen de T sería V que pertenece a V del conjunto de partida. Entonces existe un U perteneciente al conjunto de llegada y U el conjunto de partida, donde se le aplica la transformación a U y obtenemos un elemento del conjunto de llegada. Es decir, es el conjunto de todos los elementos de V que son imágenes de U. ¿Ya? Entonces, antes de seguir con eso, me gustaría hacer un dibujito para mostrarles cómo quedaría. Entonces decía que teníamos un conjunto de partida que se llama U y un conjunto de llegada que se llama V. Y tenemos una transformación, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a tener son elementos, ¿sí? Entonces acá tengo, por ejemplo, el vector U o matriz, lo que sea, ya, pero lo escribimos siempre como vector V, W, el vector S, el vector P, etcétera, ya, infinitos vectores. Entonces, y tenemos una transformación, ¿cierto? La transformación va de aquí para allá, la transformación T. Entonces, todos los elementos que están acá, les aplico la transformación y voy a tener elementos aquí, ¿cierto? Elementos aquí, en este espacio de acá. ¿Qué es lo que es el kernel? El kernel
Si pensamos que a todos estos tres elementos, cada uno por separado, obviamente, le aplico t, y pensemos que al aplicar la transformación a esos vectores, llego al cero vector, entonces lo que estoy diciendo es que el kernel de t, kernel o núcleo de t, está formado por el vector u, v y w. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es el kernel? El kernel son todos los elementos del conjunto de partida a los cuales yo le aplico t y obtengo como imagen el vector 0, el vector nulo. Puede ser 1, puede ser, por ejemplo, solo el vector 0. ¿Sí? Puede ser solo el vector 0 que llega al vector 0. O también pueden ser el vector 0, el u, o el vector 0 y el v y el w, todo lo mismo. ¿Ya? Pero el kernel, ¿qué es lo que lo forman? Todos los elementos del conjunto de partida. ¿Ya? El kernel está en el conjunto de partida. ¿Ya? Esos elementos del conjunto de partida que al aplicarle este quedan en 0. Pero aquí lo que es el kernel son los elementos del conjunto de partida. ¿Ya? Y también, bueno, como les decía, teníamos otros elementos aquí, ¿cierto? Podríamos tener, qué sé yo, la matriz o vector A, B, C, D, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es la imagen? La imagen de T son todos los elementos que resultan de tomar elementos de aquí y aplicarles T y obtener elementos, ¿ya? Ahí ya. Entonces, por ejemplo, si vemos este dibujo, ¿qué es lo que sería la imagen? La imagen sería todos los elementos del conjunto de llegada a los cuales yo tomé conjunto de partida y le apliqué T. O sea, serían todos menos C. Porque, por ejemplo, en este caso C no tiene ninguna preimagen. Entonces quedaría la imagen como el A, B, C, no, C no, C no, D y el 0. ¿Sí? Porque ellos son los que tienen preimágenes. Ellos son los que tienen ahí preimagen. ¿Sí? S, S, S y S. ¿Ya? Y la imagen, ¿dónde está? La imagen está en el conjunto de llegada. Kernel sale del conjunto de partida, la imagen del conjunto de llegada. ¿Ya? Entonces, eh, digamos acá. Ya, entonces ya hablamos de la imagen y del kernel. ¿Ya? Entonces veamos algunos teoremas asociados a ello. ¿Ya? Y con eso terminamos este videito express de materia para hacer ejercicios del día de mañana. Fíjate, una transformación de U a V, transformación lineal, entonces el kernel está en el conjunto de partida, es lo que les decía. Fíjate, una transformación que va de U a V, una transformación lineal, entonces la imagen está en el conjunto de llegada. Ya es parte, es un subespacio conjunto de llegada y el kernel es un subespacio de conjunto de partida. Teorema de las dimensiones, esto es bastante útil cuando hagamos ejercicios, sería súper bueno que lo lleven ahí anotado, lo mismo que la definición de kernel y la definición de imagen que vimos arriba. CAT, una transformación que va de U a V, una transformación lineal, tal que la dimensión de U, ¿se acuerdan la dimensión, la cantidad de elementos de la base? Es igual a N. Entonces, N, que es la dimensión del conjunto de partida, del espacio de partida, ¿ya? Ese es N, va a ser igual a ¿qué? A la dimensión del kernel más la dimensión de la imagen. Siempre y cuando T sea una transformación lineal. ¿Sí? Ya, otro teorema, ya, que ahora viene con nombre. CAT, una transformación que va de U a V, entonces T vamos a decir que es inyectiva, ¿ya? O monomorfismo también, acá abajo después lo dice, ¿ya? T es inyectiva o T es un monomorfismo. Y el kernel solamente está formado por el cero vector. ¿Ya? Es lo que les mostraba aquí. Cuando va a ser monomorfismo, cuando solamente tengamos que de conjunto de partida
Voy a borrar aquí esto de acá. Va, borrar. Ahí. Que como conjunto de partidas solamente le apliquemos al cero vector la transformación t y se transforme en cero. No hayan más elementos, ¿ya? Eso quiere decir que sea un monomorfismo, ¿ya? O una transformación inyectiva, ¿ya? Después dice, estábamos aquí, tener kernel de t igual al cero vector es equivalente a decir que la dimensión del kernel obviamente es cero, ¿ya? Cuando está solamente el cero vector, decimos que la dimensión no es 1, aunque hay un vector que es el nulo, sino que cuando está solo el vector nulo, decimos que la dimensión es 0. Ya, sea T una transformación que va de U a V, una transformación lineal, entonces vamos a decir que es sobreyectiva o un epimorfismo, ¿ya? Como dice más abajo, sobreyectiva o epimorfismo, cuando la imagen es todo el conjunto de llegada. Todo el conjunto de llegada, no sobra ningún elemento, ¿ya? Entonces, dado que la imagen de T está contenida en el conjunto de llegada, basta con que la base de la imagen tenga la misma dimensión de B para cumplir esto de acá, ¿ya? Entonces, tenemos que solamente comparar las dimensiones. Y finalmente, entonces, ¿qué decimos? Que T, una transformación que va de U a V, una transformación lineal, entonces T es biyectiva, ¿ya? Igual que la función es biyectiva, si T que lo que es inyectiva y sobreyectiva. En otras palabras, si es un monomorfismo y un epimorfismo. ¿Ya esto cómo se le conoce? Como isomorfismo. ¿Ya? Esto sería un isomorfismo. ¿Ya? Entonces, este es el video de la materia. Como les digo, mañana hacemos los ejercicios para entender mejor esto.